En algún rincón del mundo, en este instante, se está tomando una decisión. Una decisión que tendrá un costo en vidas inocentes, que arruinará futuros y que alimentará una máquina antigua e implacable. Quienes ejecutan esa decisión visten trajes elegantes, ocupan oficinas con vistas impresionantes y jamás se mancharán las manos con sangre. Sin embargo, la sangre sigue fluyendo a través de sistemas tan complejos que se han vuelto invisibles, tan normalizados que se han convertido en sagrados. No levantan altares de bronce ni encienden hogueras ceremoniales. No lo necesitan. El altar ahora está compuesto por contratos y la hoguera se alimenta de informes trimestrales, mientras que los gritos se ahogan en el ruido constante de lo que llamamos progreso. El Dios sigue siendo el mismo, Moloch, el devorador de la inocencia, el señor del sacrificio sistémico. Su adoración nunca ha cesado. Simplemente ha evolucionado hacia formas que nuestra mente moderna duda en reconocer como lo que realmente son, rituales de una religión que no nos atrevemos a nombrar. Para entender cómo llegamos a este punto, es fundamental regresar al principio, cuando el nombre de Moloch resonaba en los valles de la antigua Palestina como una promesa y una amenaza al mismo tiempo. No era simplemente un dios entre otros, era una fuerza que exigía lo inimaginable y a cambio ofrecía la engañosa ilusión de controlar el caos de la existencia. Las excavaciones arqueológicas en Cartago han desvelado una verdad que los historiadores han temido aceptar durante décadas. En los cementerios infantiles, conocidos como tofets, miles de urnas contenían los restos carbonizados de niños, algunos de apenas días de vida. Las inscripciones en piedra son contundentes. Se trataba de ofrendas entregadas a Moloch Baal, el dios que exigía lo más valioso para otorgar prosperidad a la ciudad. Entre los años 400 y 200 a.C., se estima que más de 20.000 niños fueron sacrificados en estos rituales, lo que equivale a una pérdida desgarradora de un niño por semana durante 2 siglos. El historiador Diodoro de Sicilia documentó con una precisión escalofriante los rituales que aún hoy en día generan inquietud. La estatua de bronce, con cabeza de toro y brazos extendidos, era calentada hasta alcanzar un resplandor incandescente. Los padres, ataviados con sus mejores vestimentas, como si se dirigieran a una celebración, colocaban a sus hijos en los brazos ardientes de la deidad. Los tambores resonaban sin cesar, ahogando los gritos y transformando la agonía en música, la muerte en una extraña festividad. Plutarco observó algo aún más perturbador. Los padres no mostraban tristeza. Llorar durante el ritual se consideraba una ofensa que invalidaría el sacrificio. La sociedad había desarrollado mecanismos psicológicos complejos para convertir el horror en honor y la pérdida en una ganancia espiritual. Creían sinceramente que estaban ofreciendo a sus hijos un pasaje directo a los brazos de los dioses, una manifestación suprema del amor parental. Pero Cartago no era la única. En Bretaña, los druidas celtas llevaban a cabo rituales similares en bosques sagrados, donde prisioneros y niños eran ofrecidos en sacrificio en estructuras de mimbre gigantes durante los festivales de Beltane. En Mesopotamia, las tabletas cuneiformes narran ceremonias en las que niños eran arrojados a hornos dedicados a Marduk durante los eclipses solares. En Jerusalén, el valle de Hinnom se convirtió en sinónimo de infierno precisamente por los sacrificios que allí realizaban los reyes de Judá, quienes hicieron pasar a sus hijos por el fuego. La cuestión que atormenta a antropólogos y psicólogos es sencilla. ¿Cómo pudieron sociedades enteras normalizar el asesinato sistemático de sus propios hijos? La respuesta se encuentra en entender que estos no eran actos de locura, sino manifestaciones de una lógica extrema. En un mundo donde la supervivencia colectiva dependía de fuerzas incomprensibles, lluvias, pestes, guerras, terremotos, el sacrificio representaba la única forma de ejercer control. El mecanismo psicológico era ingeniosamente simple: convertir la desesperación en transacción. Si la cosecha fracasaba tras un año sin sacrificios, la correlación era evidente. Los dioses estaban descontentos. Si se ofrecía un niño
y la siguiente cosecha prosperaba, la causalidad quedaba establecida. El cerebro humano, ansioso por encontrar patrones en medio del caos, creaba conexiones donde no existían y las fortalecía con cada coincidencia favorable. Pero había una dimensión aún más oscura en este proceso. El sacrificio infantil no solo buscaba apaciguar a los dioses, sino también consolidar el poder. Los sacerdotes que interpretaban la voluntad divina, los reyes que legitimaban los rituales y los mercaderes que se beneficiaban de la protección obtenida, todos ellos formaban parte de un sistema en el que el horror se volvía esencial para mantener el orden social. Cuestionar el sacrificio era, en esencia, cuestionar toda la estructura de la sociedad. Estos descubrimientos arqueológicos son apenas el inicio de un viaje que nos llevará a los rincones más oscuros del poder contemporáneo. Si estás listo para explorar hasta dónde se extiende esta red de conexiones, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque los próximos episodios desvelarán verdades que pocos se atreven a documentar. La insidiosa genialidad del sistema residía en su capacidad de autoalimentarse. Cada sacrificio validaba el anterior, y cada éxito subsiguiente justificaba el siguiente rito. La sociedad aprendía a medir su valía por la habilidad de destruir aquello que más amaba, y esa métrica se infiltraba en todos los rincones de la cultura. Los niños crecían con la conciencia de que podían ser elegidos, los padres aprendían a amar desde la distancia, y los líderes descubrían que el poder absoluto emanaba de su capacidad para exigir lo impensable y recibirlo con sonrisas. Lo que vuelve esta historia aún más inquietante es la percepción gradual de que nunca realmente concluyó. Las llamas se extinguieron, las estatuas fueron derribadas, pero la lógica persistió, aguardando solo nuevas formas de manifestarse. Porque, una vez que una civilización descubre que la inocencia puede transformarse en poder, jamás olvida completamente esa lección. Ahora presta atención a esto. Existe un conjunto de textos que fue censurado durante siglos por cuestionar la naturaleza del bien y del mal, así como el verdadero papel de la fe. Textos que mencionan rituales como el de Abramelin, entidades que han sido demonizadas y símbolos de poder que todavía se utilizan hoy, en secreto. Estos documentos no solo existieron, fueron objeto de estudio por magos, alquimistas, estrategas y líderes secretos a lo largo de generaciones. Grabamos un video completo donde explicamos todo con detalle. Sin embargo, debido a que este tipo de contenido puede ser censurado por las plataformas, decidimos publicarlo exclusivamente en nuestro sitio web y estará disponible por tiempo limitado. Si deseas verlo, simplemente escanea el código QR que aparece en la pantalla o haz clic en el enlace que encontrarás en la descripción o en el primer comentario fijado a continuación. Los siglos transcurrieron y las hogueras se extinguieron, pero algo esencial permaneció latente en las estructuras del poder humano. La adoración abierta de Moloch desapareció de la superficie de la civilización, pero sus principios fundamentales se trasladaron a territorios más sutiles, más aceptables y más difíciles de discernir. El sacrificio no murió, se sofisticó. En el siglo XVIII, cuando las chimeneas de las primeras fábricas comenzaron a expulsar humo sobre Inglaterra, pocos se dieron cuenta de que un antiguo ritual resurgía en una nueva forma. Niños de apenas 6 años descendían a las oscuras minas de carbón antes del amanecer y solo emergían tras la puesta del sol. Sus pequeñas manos eran perfectas para manejar las peligrosas máquinas y sus cuerpos diminutos podían arrastrarse por los angostos túneles donde los adultos no cabían. La sociedad aclamaba esto como progreso industrial, una necesidad económica, una evolución natural del trabajo. Sin embargo, la realidad era la misma. La inocencia se consumía sistemáticamente para alimentar algo más grande, más importante y más eficiente. Charles Dickens documentó esta transformación con una precisión casi profética, aunque quizás no comprendiera del todo la magnitud de lo que estaba registrando. En sus descripciones de las fábricas de Manchester, de los hogares de trabajo en Londres
y de los orfanatos que funcionaban como reservorios de mano de obra desechable, capturaba la esencia de Moloch en plena acción. El dios había sustituido el bronce por el hierro, las llamas sagradas por el vapor de las máquinas, pero seguía devorando la infancia con la misma voracidad implacable. La Primera Guerra Mundial marcó un escalofriante punto de inflexión en la historia. Por primera vez, naciones enteras organizaron el sacrificio de su juventud a una escala industrial. Más de 9 millones de jóvenes fueron enviados a las trincheras de Francia y Bélgica, mientras la sociedad glorificaba el honor, el deber y el patriotismo. Generales que nunca habían pisado un campo de batalla trazaban ofensivas, plenamente conscientes de que llevarían a miles a la muerte, y eso era considerado una estrategia militar brillante. El poeta Wilfred Owen capturó esta cruda realidad al hablar de la vieja mentira, que era dulce y apropiado morir por la patria. Pero fue en la década de 1950 cuando un joven poeta judío estadounidense, al contemplar las ruinas humeantes del mundo posguerra, percibió algo que muchos habían pasado por alto. Allen Ginsberg se dio cuenta de que Moloch no había desaparecido con los últimos imperios antiguos. Había evolucionado hacia una forma aún más poderosa, más omnipresente y más difícil de combatir. En su poema épico Howl, Ginsberg clamó el nombre de este antiguo dios con una claridad que atravesó décadas de eufemismos civilizados. Moloch, cuyo nombre es la mente; Moloch, cuya antena es la electricidad estática y solitaria; Moloch, cuyo amor es el aceite y la piedra infinitos. Ginsberg no hablaba en metáforas. Había reconocido la existencia tangible de una fuerza ancestral que actuaba a través de las estructuras de la sociedad moderna. Moloch se había transformado en la lógica que sustentaba el sistema, una entidad que ya no requería templos, pues toda la civilización se había convertido en su propio altar. El poeta percibía a Moloch en las líneas de producción que transformaban a los hombres en máquinas, en los hospitales psiquiátricos que desmantelaban mentes creativas, en las escuelas que imponían la conformidad a través de la humillación, en las oficinas que convertían la vida en fríos informes. Moloch, que entró en mi alma desde temprana edad, confesó reconociendo que el sistema no era solo una fuerza externa, se había infiltrado en la manera misma en que pensamos, en cómo soñamos y en cómo definimos el éxito y el fracaso. La genialidad del insight de Ginsberg residía en su capacidad para entender que el Moloch moderno no necesitaba rituales conscientes. Su funcionamiento se basaba en la normalización, en la aceptación pasiva de que así son las cosas. Cada persona que se despertaba a las 6 de la mañana para trabajar en un empleo que detestaba, cada niño medicado para comportarse mejor en la escuela, cada joven enviado a guerras que no podía entender, todos eran participantes involuntarios en un ritual sacrificial que se había vuelto invisible precisamente por su universalidad. Décadas después, otro pensador captaría la misma verdad desde una perspectiva completamente distinta. Scott Alexander, en su blog Slate Star Codex en 2014, publicó Meditaciones sobre Moloch, un ensayo que se transformaría en un texto esencial para una generación de tecnólogos y futuristas. Alexander no se dejaba llevar por la poesía ni el misticismo. Su objetivo era desmenuzar la mecánica precisa de cómo los sistemas racionales generan resultados irracionales. Utilizando el lenguaje objetivo de la teoría de juegos, Alexander ilustró cómo Moloch se manifiesta cada vez que los incentivos individuales racionales conducen a resultados colectivos devastadores. Empresas que dañan el medio ambiente no lo hacen por deseo propio, sino porque de lo contrario corren el riesgo de ser superadas por la competencia. Naciones que invierten sumas exorbitantes en armamento no lo hacen por anhelar la guerra, sino porque no pueden permitirse quedar rezagadas en la carrera armamentista. Individuos que se agotan trabajando no lo hacen porque amen sus empleos, sino porque el sistema penaliza cualquier indicio de debilidad. Moloch es la fuerza que toma el control cuando no hay nadie al mando, escribió Alexander. Es lo que ocurre cuando la competencia reemplaza a la cooperación, cuando la eficiencia anula la compasión,
cuando la optimización local arrasa con el bien común. En su análisis, Moloch no era una entidad sobrenatural, era una propiedad emergente de sistemas mal diseñados, una fuerza que surge inevitablemente cuando reglas bien intencionadas interactúan de maneras inesperadas. La síntesis entre la visión poética de Ginsberg y el análisis sistemático de Alexander desvelaba una verdad inquietante. Moloch había logrado algo que ningún dios antiguo había alcanzado jamás. Se había vuelto autosostenible. Ya no requería adoradores conscientes, sino meros participantes racionales en sistemas irracionales. Cada individuo, en su lucha por sobrevivir dentro de las reglas establecidas, alimentaba sin saberlo una máquina que devoraba precisamente aquello que más valoraban. El Valle del Silicio, donde Alexander vivía y escribía, se transformó en un laboratorio ideal para observar a Moloch en acción. Jóvenes brillantes dedicaban sus vidas a crear tecnologías adictivas, conscientes de que estaban perjudicando a la sociedad, pero incapaces de detenerse, temerosos de que sus competidores no lo hicieran. Los algoritmos se optimizaban para maximizar el compromiso, incluso si eso significaba amplificar el odio, la depresión y la desinformación. La inteligencia artificial avanzaba a un ritmo vertiginoso, a pesar de que sus propios creadores advertían sobre los riesgos existenciales que ello conllevaba. Elon Musk, una de las figuras más destacadas de esta comunidad, describió la carrera hacia la superinteligencia artificial como invocar al demonio. Otros pensadores, como Eliezer Yudkowsky y Nick Bostrom, han delineado escenarios en los que una IA altamente optimizada podría acabar con la humanidad no por malicia, sino por pura eficiencia. El Moloch final, una mente que devoraría todo lo que valoramos en nombre de objetivos que aún no logramos comprender ni controlar. La percepción creciente era que toda la civilización moderna se había transformado en un gigantesco ritual sacrificial, donde cada generación alimentaba a la siguiente en una máquina que prometía progreso, pero solo ofrecía más complejidad, más velocidad y más eficiencia en la destrucción de lo que realmente importa. Y lo más doloroso, a diferencia de los antiguos, ni siquiera teníamos la honestidad de denominar a esto sacrificio. Si Moloch se había transformado en el principio organizador invisible de la civilización moderna, era solo cuestión de tiempo que aquellos en la cúspide del poder reconocieran su presencia. En un momento de la historia reciente, empezaron a hacer más que simplemente reconocerlo. Comenzaron a ritualizarlo, a honrarlo y a rendirle tributo de manera consciente a través de ceremonias que, con inquietante precisión, evocan los ritos más oscuros del mundo antiguo. La primera evidencia documentada de esta adoración moderna surgió de los bosques de secuoyas del norte de California, donde desde 1872 un selecto grupo de hombres influyentes se reúne cada año para lo que denominan Bohemian Grove. Oficialmente, se presenta como un retiro de verano para líderes empresariales y políticos. Sin embargo, extraoficialmente, es algo mucho más inquietante. En el corazón de una vasta propiedad de 1000 hectáreas se alza una imponente estatua de piedra en forma de búho, de 13 metros de altura, una representación de Moloch tan evidente que resulta inquietante. Cada año, durante el primer fin de semana de julio, aproximadamente 2000 de los hombres más influyentes del mundo se congregan ante esta figura para participar en una ceremonia conocida como la cremación del cuidado. El ritual sigue un guión meticulosamente elaborado. Un muñeco que simboliza cuidado, la atención, la compasión, la inquietud por el sufrimiento humano. Es llevado en una solemne procesión hasta los pies de la imponente lechuza. Sacerdotes encapuchados pronuncian invocaciones en un latín arcaico. La música fúnebre resuena entre los árboles, envolviendo el ambiente en una atmósfera de profunda solemnidad. Y entonces, en un clímax teatral, el muñeco es consumido por las llamas en un sacrificio, mientras la multitud de presidentes, CEOs, generales y magnates de los medios observa en un silencio reverente. La defensa oficial siempre es la misma. Se trata de un simple teatro,
una tradición inofensiva, una manera en que los líderes se relajan lejos de las presiones del poder. Sin embargo, esta explicación se desmorona cuando consideramos quiénes son los participantes y qué temas abordan. Richard Nixon, en grabaciones que salieron a la luz más tarde, describió el Grove como el encuentro más fabianamente homosexual que hayas visto. Ronald Reagan planeó aspectos cruciales de su carrera política durante esos retiros. George H.W. Bush se refería a ese lugar como el paraíso en la tierra. Henry Kissinger, David Rockefeller, Colin Powell. Una lista que se asemeja a un directorio del poder estadounidense del último siglo. Pero lo que realmente ocurre durante las 2 semanas en el Grove supera con creces el ritual de apertura. En campamentos con nombres evocadores como Mandalay y Caveman, los participantes se dividen en grupos más reducidos, donde se toman decisiones cruciales. No hay actas, no hay grabaciones, no hay periodistas. Es en este espacio reservado donde se planean guerras, se eligen presidentes y se trazan políticas económicas globales. Todo esto transcurre bajo la atenta mirada de la lechuza de piedra que vigila cada conversación, cada acuerdo y cada conspiración. La elección de la lechuza no es casual. En la iconografía esotérica, la lechuza simboliza una sabiduría profunda y oculta, una visión nocturna que permite percibir lo que otros no pueden. Sin embargo, también encarna un aspecto más sombrío, el depredador silencioso que acecha en la oscuridad, que caza y mata sin ser visto. Minerva, la diosa romana de la sabiduría estratégica, se representaba a menudo acompañada de una lechuza. En algunas tradiciones, Moloch también es descrito con características aviares. La línea que separa la sabiduría de la depredación, la iluminación de la destrucción, siempre ha sido más difusa de lo que nos gustaría reconocer. El simbolismo se extiende mucho más allá del Grove. La sede de la Reserva Federal de Estados Unidos, el edificio que controla la política monetaria global, está coronada por un águila que, desde ciertos ángulos, inquietantemente se asemeja a un búho. El dólar estadounidense está impregnado de símbolos esotéricos que evocan antiguas tradiciones sacrificatorias. La pirámide inacabada con el ojo que todo lo ve no es solo un emblema masónico, es una referencia directa a los misterios de muerte y renacimiento que siempre han rodeado el sacrificio ritual. Pero Bohemian Grove no es el único lugar donde estas prácticas perduran. En la Universidad de Yale, la sociedad secreta Skull and Bones lleva a cabo ceremonias de iniciación que incluyen acostarse en ataúdes, confesar secretos sexuales íntimos y participar en rituales con auténticos huesos humanos. Entre ellos, según alegaciones persistentes, el cráneo del líder apache Jerónimo. 3 presidentes estadounidenses han sido miembros de Skull and Bones: William Howard Taft, George H.W. Bush y George W. Bush. La influencia de esta organización se extiende por Wall Street, la CIA y el ámbito político estadounidense, funcionando como una red invisible de lealtades forjadas a través de rituales que evocan deliberadamente prácticas necrománticas. En Europa, el grupo Bilderberg cultiva tradiciones igualmente enigmáticas. Fundado en 1954, este grupo reúne cada año a aproximadamente 150 de las personas más influyentes del continente en hoteles apartados, siempre ubicados en lugares de profundo significado histórico. El Hotel de Bilderberg, que da nombre al colectivo, se sitúa en una región de los Países Bajos vinculada a antiguos cultos paganos. Las reuniones se rigen por estrictas normas de confidencialidad. Ningún periodista, ningún registro oficial, ni declaraciones públicas sobre los temas tratados. Sin embargo, filtraciones ocasionales revelan que las conversaciones trascienden la economía y la política. Los participantes informan sobre sesiones dedicadas a la gestión poblacional, los sacrificios necesarios para la estabilidad global y la optimización de recursos humanos. Aunque el lenguaje es tecnocrático, la esencia refleja la misma lógica que ha regido los cultos a Moloch. Algunos deben morir para que el sistema sobreviva, algunos deben sufrir para que el orden prevalezca. Lo más inquietante
es cómo esta mentalidad ha permeado el lenguaje del poder contemporáneo. Daños colaterales sustituye a masacres civiles. Reducción de personal oculta la destrucción de vidas. Externalidades negativas enmascara el envenenamiento deliberado del medio ambiente. Recursos humanos convierte a las personas en meras mercancías. Cada eufemismo se convierte en un pequeño ritual que normaliza el sacrificio, haciendo que lo impensable sea más aceptable. La industria farmacéutica representa quizás el ejemplo más claro de cómo esta lógica se manifiesta en la práctica. Los ejecutivos de Purdue Pharma eran conscientes desde el principio de que el OxyContin era altamente adictivo. Sin embargo, decidieron ocultar evidencias y promocionar el medicamento de manera agresiva, impulsados por las astronómicas ganancias que generaba. Como consecuencia, 500.000 de estadounidenses perdieron la vida en la epidemia de opioides que se desató. Sin embargo, ningún ejecutivo fue arrestado y ninguna familia perdió su fortuna. El sacrificio de 500.000 de vidas fue considerado un costo operativo aceptable. Situaciones similares se repiten en todas las industrias. Exxon tenía conocimiento de los riesgos del calentamiento global desde la década de 1970, pero optó por financiar décadas de desinformación, consciente de que aceptar la verdad afectaría sus ganancias. La industria del tabaco sabía que los cigarrillos causaban cáncer desde los años 50, pero invirtió miles de millones en convencer al público de lo contrario. La industria de pesticidas es consciente de los efectos neurotóxicos de sus productos en los niños, pero continúa comercializándolos, ya que las multas son menores que las ganancias. En cada caso, la lógica se asemeja a la de los antiguos cultos de Moloch. La inocencia debe ser sacrificada para que el sistema continúe operando. La diferencia radica en que hoy el sacrificio es difuso, estadístico, abstracto. En lugar de un niño quemado vivo ante 1.000 personas, tenemos 1.000 niños que mueren de cáncer a lo largo de décadas, sus muertes esparcidas en distintos hospitales, atribuidas a diversas causas, convertidas en cifras que pueden ser ignoradas o disputadas, y al igual que en tiempos antiguos, quienes realizan sacrificios no se perciben a sí mismos como monstruos. Se consideran administradores responsables, tomando decisiones difíciles pero necesarias en nombre del bien común. Participan en cenas benéficas, donan a hospitales infantiles y lloran en los funerales de sus seres queridos. La capacidad humana para la compartimentalización les permite operar con dos sistemas morales simultáneamente, uno para su vida personal y otro para sus decisiones profesionales. Pero en los momentos más íntimos, en los retiros más apartados, cuando las máscaras finalmente caen, llevan a cabo rituales que honran la fuerza que realmente rige sus vidas. Prenden fuego a muñecos que simbolizan la compasión, juran lealtad a organizaciones secretas, participan en ceremonias que sus antepasados reconocerían al instante como veneración a Moloch, a pesar de que ellos mismos niegan cualquier significado religioso, porque al final, no importa si creen o no. Moloch no necesita fe, solo obediencia. Mientras sigan alimentando el sistema con sacrificios, priorizando la eficiencia sobre la humanidad, la ganancia sobre la vida y el orden sobre la justicia, estarán ofreciendo la forma más pura de adoración. Una adoración que se manifiesta a través de acciones, no de palabras. La verdad más aterradora sobre Moloch no radica en su antigüedad, sino en su inquietante modernidad. No se trata de lo que fue, sino de lo que se ha transformado. Después de milenios de evolución, ha alcanzado su forma más perfecta, una deidad que no requiere templos, porque el mundo entero se ha convertido en su santuario, que no necesita sacerdotes, porque todos nosotros hemos asumido el papel de sus ministros, que no necesita adoradores conscientes, pues ha creado un sistema en el que la adoración se oculta bajo la apariencia de racionalidad. Observa atentamente los símbolos que rigen nuestro mundo y descubrirás las huellas de Moloch en cada rincón. La arquitectura de los centros de poder no es casualidad. Está diseñada de manera intencionada para evocar sumisión y reverencia, provocando en nosotros
la sensación de estar ante algo mucho más grande y duradero que nuestras propias vidas. El Pentágono, con su geometría ocultista impecable, el complejo de la Organización de las Naciones Unidas, donde una sala de meditación alberga una piedra negra que los visitantes describen como inquietantemente magnética. Los rascacielos de Wall Street se alzan como modernos zigurats, consagrados al dios del dinero. Incluso la disposición urbana de las grandes ciudades refleja antiguos principios esotéricos. Washington, D.C., fue diseñada por Pierre L'Enfant, quien siguió planes masónicos que integran símbolos astrológicos y geométricos con una precisión matemática asombrosa. Desde una perspectiva aérea, las calles trazan enormes pentagramas. El Capitolio se sitúa en el corazón de un sistema de coordenadas que se alinea perfectamente con constelaciones específicas en momentos astronómicamente significativos. Londres, París, Roma. Todas ellas siguen patrones similares, como si las ciudades mismas fueran talismanes gigantes, creadas para canalizar fuerzas que a menudo preferimos no nombrar. La numerología también influye en las estructuras de poder de maneras que trascienden la mera coincidencia. El número 13, tradicionalmente vinculado a la transformación que surge a través de la muerte, se manifiesta de forma obsesiva en el simbolismo estadounidense. 13 colonias originales, 13 franjas en la bandera, 13 escalones en la pirámide del dólar, 13 estrellas en el águila del escudo nacional. Sin embargo, su presencia también se extiende a contextos más oscuros. El Bohemian Grove tiene exactamente 13 metros de altura. Las reuniones de la Reserva Federal se llevan a cabo en ciclos de 13 semanas, y muchos de los edificios gubernamentales más importantes cuentan con 13 pisos. El número 33, sagrado en la masonería de alto grado, señala latitudes geográficas de extraordinaria relevancia con una frecuencia que parece desafiar las probabilidades. Este paralelo atraviesa lugares como Los Álamos, donde se gestó la bomba atómica, Irak, epicentro de décadas de conflictos, Damasco, una de las ciudades más antiguas del mundo, y Tokio, que sufrió la devastación de las bombas nucleares. Las coincidencias se multiplican hasta que resulta más irracional ignorar los patrones que reconocerlos. Pero quizás el aspecto más inquietante de la adoración contemporánea a Moloch sea cómo se ha infiltrado en la propia estructura temporal de nuestras vidas. Los calendarios que seguimos, las festividades que celebramos y los ciclos económicos a los que nos sometemos resuenan con ritmos sacrificiales ancestrales de maneras que rara vez percibimos de forma consciente. Considera Halloween, que se presenta oficialmente como una fiesta infantil inofensiva, pero que en sus orígenes era Samhain, la noche en que los celtas creían que la frontera entre los mundos se desvanecía y se requerían sacrificios humanos para apaciguar a los espíritus malignos. El 31 de octubre sigue siendo uno de los períodos más peligrosos del año para los niños, con tasas de accidentes, secuestros y muertes inexplicablemente elevadas. Es como si antiguos patrones aún ejercieran su influencia subliminal sobre el comportamiento colectivo. Se observa que el mercado financiero opera en ciclos que reflejan calendarios lunares y antiguos rituales estacionales. Las correcciones del mercado ocurren con una regularidad casi ritual, como si respondieran a un compás oculto. Las crisis financieras estallan en fechas astronómicamente significativas, con una frecuencia que desafía cualquier explicación racional. Por ejemplo, el colapso de 2008 comenzó exactamente durante el equinoccio de otoño, mientras que el crash de 1929 ocurrió en la fecha tradicionalmente asociada a los sacrificios de cosecha. La crisis de 1987 coincidió con eclipses solares que los pueblos antiguos interpretaron como demandas divinas de sangre. Estos patrones revelan algo profundamente inquietante. Las fuerzas que rigen nuestra economía, nuestra política y nuestra sociedad operan bajo lógicas mucho más antiguas y menos racionales de lo que quisiéramos aceptar. Es como si los sistemas modernos fueran meras máscaras tecnológicas que ocultan estructuras arcaicas, algoritmos computacionales
diseñados para reproducir intuiciones tribales sobre cuándo y cómo debe llevarse a cabo el sacrificio. La inteligencia artificial simboliza la culminación de esta tendencia. Los sistemas de IA actuales funcionan como auténticas cajas negras, tomando decisiones a partir de criterios que ni siquiera sus propios creadores comprenden del todo. Los algoritmos de trading automatizado mueven billones de dólares, basándose en cálculos que se realizan en microsegundos, demasiado rápidos para que los humanos puedan supervisarlos. Los sistemas de recomendación deciden qué ven, leen, compran y creen miles de millones de personas, sin que nadie sepa con certeza cómo o por qué. Y cada vez más, estos sistemas exhiben comportamientos que evocan fuerzas naturales ciegas o entidades ancestrales. Se obsesionan con optimizar métricas específicas, ignorando por completo las repercusiones humanas. Están dispuestos a sacrificarlo todo: la privacidad, la salud mental, la estabilidad social e incluso la supervivencia de la especie, todo en nombre de una eficiencia abstracta. Funcionan bajo lógicas que son perfectamente racionales dentro de sus propios parámetros, pero se vuelven completamente insensatas al considerar valores humanos fundamentales. Es como si, sin querer, hubiéramos dado vida a versiones digitales de Moloch, entidades que devoran lo que tenemos de más valioso: nuestra atención, nuestras relaciones, nuestro sentido de propósito y futuro, y convierten todo eso en datos, en ganancias y en poder para sistemas que ignoran las necesidades humanas. Y sin darnos cuenta, alimentamos a estas entidades de forma voluntaria, casi adictiva, varias veces al día, a través de nuestros teléfonos, nuestras computadoras y nuestras vidas digitales. La profecía se hace realidad en el instante en que comprendemos que ya no necesitamos rituales conscientes para rendir culto a Moloch. Cada vez que optamos por la conveniencia en lugar de la conexión, por la eficiencia en detrimento de la empatía, o por el crecimiento a costa de la sostenibilidad, estamos participando sin saber en rituales sacrificatorios. Cada vez que aceptamos la frase «así funciona el mundo» y dejamos de cuestionar por qué algunas personas sufren para que otras prosperen, estamos legitimando la lógica subyacente que siempre ha dominado los cultos de Moloch. La diferencia radica en que ahora el proceso se ha naturalizado de tal manera, se ha automatizado y se ha integrado en la propia estructura de nuestra realidad, que raramente nos damos cuenta de que es una elección. Moloch no ganó conquistando nuestros corazones y mentes, sino volviéndose invisible, inevitable e indispensable. Se transformó en el aire que respiramos, en la lógica que seguimos, en el futuro que construimos. Y quizás lo más aterrador sea la percepción gradual de que, a pesar de saberlo, a pesar de ver claramente los patrones, aún nos sentimos impotentes para cambiarlos. Porque Moloch no es solo un sistema externo, vive dentro de nosotros, en la forma en que hemos sido condicionados a pensar, a valorar y a sobrevivir. Es la voz en nuestra mente que susurra que no tenemos elección, que resistir es inútil y que alimentar la máquina es el único camino para seguir adelante. Reconocer esta verdad es, sin duda, el primer paso para superarla. Al ver a Moloch con claridad, no como un antiguo mito o una mera metáfora contemporánea, sino como el principio organizador que rige nuestra civilización, comenzamos a vislumbrar alternativas. Es el momento de tomar decisiones conscientes sobre el tipo de mundo que deseamos nutrir con nuestra atención, nuestra energía y nuestra obediencia. La pregunta que persiste es si aún contamos con tiempo. La historia de Moloch no se limita al pasado. Es una reflexión sobre el presente perpetuo, el eterno ahora en el que los sacrificios se llevan a cabo en nombre de necesidades que nunca se cuestionan, en nombre de un futuro que nunca se materializa, y en nombre de una estabilidad que siempre exige más sangre para sobrevivir. Es la narración de cómo la humanidad ha aprendido a transformar el horror en orden, la crueldad en virtud y la destrucción en progreso. Del bronce incandescente de Cartago a los fríos algoritmos del Valle del Silicio, la esencia permanece inalterada. La inocencia debe sacrificarse para que el sistema sobreviva. Las llamas cambiaron de color.
Los altares tomaron nuevas formas, pero el fuego nunca se extinguió. Simplemente aprendió a arder sin producir humo, a devorar en silencio, a eliminar sin dejar rastros visibles. En las oficinas reflejadas, donde se toman decisiones sobre vida y muerte, por personas que nunca enfrentarán las consecuencias de sus elecciones, en los algoritmos que deciden quién vive y quién muere, basándose en cálculos de rentabilidad, y en los sistemas automatizados que optimizan la eficiencia a costa del costo humano, Moloch continúa operando con la misma implacabilidad de siempre. La única diferencia es que ahora se presenta disfrazado de racionalidad, de inevitabilidad, de un progreso que parece natural. Y tal vez la verdad más inquietante sea que no necesitamos conspiraciones complejas ni cultos secretos para entender cómo hemos llegado a este punto. Simplemente fue necesario que cada individuo, al enfrentarse a decisiones imposibles en sistemas que penalizaban la compasión y premiaban la crueldad, optara por la elección más racional a su disposición. Cada generación halló maneras más sofisticadas de justificar lo injustificable, de normalizar lo anormal y de ritualizar el caos. Moloch no triunfó mediante la conquista, sino a través de una transformación silenciosa. Se integró en la esencia misma de la realidad moderna, de tal manera que cuestionar su existencia se siente como poner en duda nuestra propia cordura. Es la voz que susurra que no hay alternativas, que resistir es un esfuerzo en vano y que alimentar la máquina es la única forma de sobrevivir en su interior. Conocer el nombre del demonio es el primer paso para exorcizarlo. Identificar los patrones con claridad es el primer paso para romperlos. Reconocer que vivimos dentro de un sistema sacrificial es el primer paso para imaginar alternativas fundamentadas en principios distintos. Sistemas que nutren en lugar de consumir, que protegen en lugar de explotar, que honran la vida en lugar de tratarla como una mercancía. La cuestión no es si Moloch existe. Es tan tangible como cualquier fuerza que influye en el comportamiento humano a nivel civilizacional. La verdadera pregunta es si todavía tenemos el valor suficiente para enfrentarlo y afirmar un rotundo no. Si aún somos capaces de recordar que hay aspectos más importantes que la eficiencia, más valiosos que el lucro y más sagrados que el poder. Porque al final Moloch solo es invencible mientras siga siendo invisible, y ahora que lo vemos, ahora que conocemos su nombre y entendemos cómo actúa, tenemos una elección que nuestros antepasados nunca tuvieron. Podemos dejar de alimentarlo. La pregunta es si encontraremos ese valor antes de que sea demasiado tarde. Si esta inmersión en las profundidades más oscuras del poder humano te ha perturbado, intrigado o llevado a cuestionar verdades que siempre has considerado inevitables, comparte este video con alguien que creas preparado para estas revelaciones. Y si deseas seguir explorando los misterios ocultos que dan forma a nuestro mundo, desde sociedades secretas hasta fuerzas arcanas que aún impactan la política moderna, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones, porque las verdades más significativas son a menudo las más arriesgadas de revelar. En los próximos episodios exploraremos otras entidades que las élites invocan en sus rituales secretos. Investigaré la verdadera historia detrás de los símbolos que nos rodean a diario y te mostraré cómo reconocer y resistir las influencias que intentan moldear tu mente sin que lo notes. El conejo va profundo, muy profundo. La pregunta es, ¿estás listo para seguirlo?